Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les saluda la maestra Ángeles Flores y en esta ocasión, como parte de la materia Sistemas de Investigación de Mercados, ya en la unidad número 2, vamos a ver esta temática que es investigación de mercados internacionales. Muy interesante, por cierto. Esta materia, esta área específica de la investigación de mercados, pues tiene como objetivo que el alumno pueda realizar investigaciones de mercados internacionales para detectar mercados potenciales fuera del país. Bueno, esta unidad tiene muy claro que para poder explorar estas temáticas de investigación de mercados internacionales es necesario ver temas importantes, tales como informes de mercados extranjeros, como el primer tema, el segundo tema, análisis del ambiente, y finalmente, pues vamos a ver cuáles son las diferencias del proceso de investigación de mercados nacional, sí, pero de suma importancia también los mercados internacionales y cómo se hacen estas investigaciones. Bien, las actividades que vamos a realizar, bueno, van a seguir siendo la misma secuencia. Ya tenemos pendiente un reporte de lectura ya a punto de salir este 28 de julio. Es el primer tema de, como lo vimos aquí, de informes de mercados extranjeros. Y bueno, el segundo tema, que es el análisis del ambiente, vamos a hacer también como parte teórica, abarcando la parte teórica, el reporte de lectura y un ABP, finalmente un aprendizaje basado en proyectos, y vamos a realizar el análisis de un ambiente internacional de un producto. Finalmente, como tercer punto, que es el proceso de investigación de mercados internacionales, también haremos un reporte de lectura y un ABP. Entonces, bueno, debido a que este esquema se termina el 13 de agosto, tenemos estas fechas para entregar, ¿no? La primera entrega será el 28 de julio, después el 30 de julio con el reporte de lectura y el ABP el 6 de agosto. El proceso de investigación de mercados, entregaremos el reporte el 11 de agosto y finalmente el 13 de agosto el ABP. Esas serán las actividades de la materia. Bien, como parte introductoria de esta temática de investigación de mercados internacionales, es bien claro que para una empresa que nunca ha exportado, puede resultar muy caro emprender una investigación de mercados internacional, pero sin lugar a dudas es una de las herramientas más importantes con la que contamos cuando se desea, cuando hay objetivos empresariales dirigidos a introducirse en otro país. Sin información andaremos como a ciegas y sin certeza sobre lo que se necesita para entrar a otro país. Y sobre todo, sabes, un aspecto que espero hayas considerado es la cultura de un país. Y peor tantito, si no tenemos información cuando este país tiene una cultura muy diferente a la nuestra, ¿no? Ahora están los Juegos Olímpicos en Japón y bueno, podemos ver que hay aspectos culturales muy diferentes. Entonces, ¿cómo le habrán hecho esas empresas transnacionales para entrar a estas culturas muy diferentes a los países de origen? Investigar un mercado internacional y posterior analizar esta información recolectada para exportar es un enfoque muy sistemático y objetivo para el desarrollo y suministro de información que alimenta todo un proceso en la toma de decisiones empresariales. Esta toma de decisiones, pues, gracias a esta información resulta ser muy efectiva. Y es lo que nos da un poco de certeza ante la selección de mercados potencialmente de interés para exportar. Bien, existe un esquema básico para poder hacer estos reportes, estos informes de investigación internacional. Y bueno, los autores sí difieren un poco unos de otros, pero coinciden en estos puntos. El primero es indagar sobre el acceso de mercado,
tenemos uno posterior, que es estudiar el mercado en sí mismo. Un tercero, tener en cuenta los factores comerciales, analizar a la competencia y no te olvides de las normas de calidad propias del país destino. Bien, refiriéndonos un poco a indagar sobre el acceso al mercado, aquí se trata de constatar las características, por ejemplo, de la política general de importaciones, ¿no? Ese país, para poder importar o para recibir importaciones, cuáles son sus políticas, las licencias de importación, es decir, me refiero al sistema arancelario, tarifario, los gravámenes, el sistema aduanero y su reglamentación operativa, y por supuesto, bueno, para cada país, cualquier otro tipo de regulaciones y factores que afecten al comercio internacional. Es muy importante como primer paso indagar sobre el acceso al mercado y cuáles son las barreras de entrada, ¿no?, a estos países. Conceptos muy interesantes en comercio internacional. Bueno, dentro de este esquema básico, el segundo punto es estudiar al mercado en sí mismo. Y bueno, en esta parte se detallan los datos generales e introductorios del país. Pero, ¿sobre qué temáticas? Bueno, ¿sobre qué temáticas? Por ejemplo, datos generales del país, ¿no?, indicadores y política económica, no sé, tal vez la estructura actual de la economía, los planes de desarrollo del país, las facilidades de comunicaciones y distribución física, las características de su comercio exterior y la situación de los procesos de integración regional. También aquí en este punto se pueden incluir los aspectos culturales. Por ejemplo, sí, por supuesto, el idioma, que no se trata solamente de traducir, sino de adaptar al lenguaje del país destino, la religión, los hábitos y costumbres de una sociedad a la que va dirigido este producto, ¿no?, en otro país. Y bueno, después tenemos dentro de este esquema básico, hay que tener en cuenta, por supuesto, los factores comerciales. En este punto se analizan aspectos como el consumidor con sus variantes de consumo más relevantes, que puede tener el comportamiento del consumidor. Toda esta psicología que resulta en ciertas actitudes del consumidor, y bueno, también todos aquellos factores logísticos que hacen a los canales de venta, que conforman los cobros, los pagos, la logística de la distribución física, cuáles son las dificultades para hacer llegar el producto finalmente al consumidor y cuáles son los intermediarios. También cuáles son los métodos de promoción ahí justo en ese país, cómo está acostumbrada la gente a reconocer los productos de otros países. También podemos considerar aspectos como dentro de la promoción a nivel internacional, como ferias o exposiciones que estuvieran disponibles en este país destino, ¿no? Son herramientas promocionales muy interesantes. Otro aspecto también importante es el número 4 de este esquema básico, que es analizar a la competencia. Y bueno, en este punto tenemos, si estuviéramos en un sector lácteo, por ejemplo, en esta diapositiva que te he puesto, resulta fundamental conocer a los protagonistas del mercado, ¿no? ¿Cuáles son las marcas en cada país? Por ejemplo, si somos Alpura, cuáles son las marcas en Filipinas, si queremos ir a Filipinas, ¿no? Si queremos ir a exportar esta leche a Brasil, cuáles son las marcas más fuertes en este país, ¿no? Es importante conocer y reconocer la competencia directa, pero también la indirecta, es decir, otros productos suplementarios, ¿no? Esta leche de soya. Es posible también
que una competencia indirecta puede ser el café en Colombia. Si queremos ir, la gente hay que investigar si solo toma café o también toma estos lácteos, cuáles son sus hábitos de consumo, ¿no? Sin este punto es muy difícil que se pueda acceder a un análisis completo para reconocer si el mercado es potencial, si puede ser posible meterse en este país con este producto. Y como te decía, en este esquema básico, como quinto punto están las normas de calidad del país de origen. Y pues puedo decirte que es necesario reconocer las normas internacionales de estandarización y calidad. Por ejemplo, el ISO, lo conocemos muy bien, todas estas normas ISO, pero también existen otras normas propias de cada país para regular la entrada de los productos. Esto también, las normas representan una barrera de entrada. Un término clave para conocer es la trazabilidad, que tiene que ver con aquellos procedimientos ya preestablecidos, ya bajo un proceso sistematizado y que la mayoría de las veces ya son autosuficientes, ¿no? Que permiten conocer, por ejemplo, el histórico, la ubicación, la trayectoria de un producto por ejemplo, a través de los números del lote de los productos a lo largo de toda una cadena de suministros. Entonces, hay que comprender toda esta normalización que se utiliza en cada país, ¿no? Todos estos elementos que vemos en este esquema pueden ser solamente la punta de un iceberg. Pero si luego se analizan estos puntos, los pulgares pueden estar hacia arriba para poder entrar a un producto, indicándonos que podemos exportar entonces. Y bueno, esto es lo básico, ¿no? Si ya lo tenemos y lo reconocemos, ya tenemos luz verde, entonces podríamos hacer un análisis un poco más profundo desde el punto de vista de comercio exterior. ¿Sí me vas comprendiendo? Entonces, como el análisis de mercados nacionales, primero realizas un contexto y haces una búsqueda en fuentes secundarias. Lo mismo sucede en mercados internacionales. Exploras estos 5 puntos y, bueno, si ves que son posibles, que si hay posibilidad, entonces, bueno, haces investigaciones más profundas sobre estas temáticas. Bien, también en esta asignatura, y bueno, ya es la primera actividad, cambiando un poquito y complementando un poquito estas temáticas, existen algunas instituciones. Esta asignatura marca por default estos puntos. Los centros Primexporta, que bueno, hablaremos un poco sobre esto y cómo se han transformado. También hablaremos de la participación histórica que ha hecho ProMéxico, que si bien sabemos en marzo del 2019, cuando entra este gobierno, establece que ProMéxico todas las funciones de ProMéxico van a ser ejecutadas por la Secretaría de Economía y bueno, es sustituida, ya no existe en estos días ProMéxico, pero sí es súper importante reconocer a ProMéxico por todo el papel y la información, el papel que tuvo, el rol que tuvo y toda la información que pudo proporcionar a todos aquellos personajes que querían exportar. Y también tenemos, por supuesto, a Bancomex, que bueno, lo vamos a ir explorando. Bien, con esto termino este video. Me quedo con ustedes para poder resolver aquellas preguntas que pudieras tener. Agradezco mucho, espero te sirva esta información. Muchas gracias.